Hay una pequeña fábula, una pequeña parábola, que le llaman la parábola del cisne en el mundo de la empresa, que yo escuché hace mucho tiempo, que decía que cuando queremos mirar a las personas de éxito, es como el cisne. Cuando vemos un cisne en un lago, la parte que sobresale, la parte bonita, la que es bella, es la que está por encima del agua. Y entonces cuando vemos a alguien que aparentemente tiene éxito, eso es un concepto bastante relativo, pero bueno, pues nos fijamos en la parte que sobresale, la que se ve. Pero se nos escapa la parte que no sobresale, la que está debajo del agua y la que está haciendo el esfuerzo para que el cisne, en este caso, pues vaya nadando, vaya avanzando. En este caso, estamos hablando, tenemos aquí hoy, a una persona que durante 30 años ha sido uno de los grandes referentes del periodismo en España. Ha trabajado en diferentes equipos de redacción importantes del diario El Mundo, en la revista Capital, el diario Expansión, entre otros muchos. A día de hoy, Cuarto Milenio, colaborando. Esta es la parte bonita del cisne. Esta es la parte que quizás nos llama la atención. Pero lo que no sabemos muchas veces es lo que hay detrás de cada persona y la parte que no es tan bonita. Y aunque yo no voy a contar demasiado, sí voy a anticipar que en esa parte no tan bonita, en ese periodo más primigenio, antes de que le suceda todo lo que le está sucediendo a día de hoy, este hombre, José María Zabala, lo va a contar él, pues como todo el mundo, o como casi todo el mundo, había una parte que no era nada bonita, ¿verdad? Sin fe, un poco perdido, pero claro, un bonito coche, un bonito trabajo, un bonito sueldo, pero había algo que no llegaba, Pero la fortuna le puso una mujer en el camino, que se llama Paloma, que la tenemos aquí. Hola, Paloma. ¿Puedes levantar la mano? Una parte muy importante de su vida. Yo os invitaría a que si veis alguna de las conferencias que hay grabadas de José María Zabala, en las que en algunas está Paloma también, observéis cómo se miran los dos a los ojos. Esa es la parte que algunos podemos envidiar, es la parte bonita, de nuevo, la parte del cisne, pero no vemos de nuevo la parte que hay debajo. Cuando hablamos de este hombre, hablamos de una persona que a día de hoy no he puesto todos los libros que tiene, porque si veis su página web, la cantidad de libros que tiene, no cogen en la diapositiva. De hecho, es una persona que escribía de los Borbones. Bueno, no vamos a hacer ninguna broma, pero daría para muchas. Me voy a quedar con la parte más actual, que si el escribir ese libro del Padre Pío casi le cambia la vida, o casi no, le ha cambiado la vida. Tú y yo, que es la nueva versión de un libro que ya hace tiempo publicaron los dos, que básicamente es la que vamos a centrar hoy. También podríamos hablar de un montón de películas, entre ellas Padre Pío, Renacidos, Boitigua, Amanece en Calcuta y próximamente, si Dios quiere, pues también la de Carlo Acutis, ¿no? Acutis, que tendremos muchas ganas de ver. Es curioso porque estamos esperando que él hable y seguramente muchos esperamos que nos cuente cosas maravillosas, la parte bonita del cisne, pero esto no va de eso. Muchos de los que hemos venido aquí, algunos empujados porque precisamente es una referencia, un referente, porque lo hemos leído, lo hemos visto, nos han pasado un vídeo. Algunos no saben muy bien lo que hacen aquí, ¿eh? Algunos vienen a misa habitualmente, son cristianos, practicantes, y otro como Benjamín, ¿verdad? O Natalia, que yo conozco allí, que hay dos, no están muy acostumbrados a venir aquí y están un poco empujados. No saben muy bien por qué. Espero que algunos no nos tiren de los pelos. Yo solo espero que, al igual que a algunos os ha tocado el de arriba, pues nos toque a más de uno hoy aquí, ¿no? Dicho todo esto, yo creo que toca. Hoy tenemos la fortuna y la suerte de tener con nosotros a don José María Zabala. Le damos un aplauso. Buenas tardes, don José María. Voy a dejar al descubierto mi barba, ¿verdad? La tenía ahí disimulada. Y quiero dar las gracias, de verdad, de corazón, a Eloy, a Abelino, que son los culpables que han organizado, que han hecho posible, en definitiva, que han sido, en última instancia, instrumentos de Dios, porque aquí no hay nada más que un protagonista. Esos aplausos no iban para mí. Van, y que quede muy claro, para nuestro Señor Jesucristo, que está aquí, realmente presente con su cuerpo, su sangre,
su alma y su divinidad en el sagrario. Yo no soy ningún cisne, yo soy una persona de carne y hueso, con todas mis miserias, con todos mis pecados. Es cierto, estuve demasiados años alejado de Dios, sin pisar un confesionario, 15 años en concreto, y sufrí mucho, la verdad, porque es algo muy humano, y es cierto, nadie se libra del sufrimiento, en mayor o menor medida. Pero hay una diferencia sustancial en mi vida, y es que no es lo mismo sufrir sin Cristo que sufrir con Cristo. Yo tuve una conversión, aunque lo recalco una y mil veces, la conversión es de todos los días. Solo el que persevera, lo dice muy claro Jesús, se salvará. Tuve una conversión el 5 de agosto del año 2009. Ese día mi vida cambió. ¿Por qué? Porque decidí abrirle de par en par las puertas de mi corazón a Cristo, sin condiciones. Señor, aquí me tienes, haz de mí lo que tú quieras, que siempre será lo mejor. Para mí y sobre todo para los demás. Es curioso porque citabas una película, Amanece en Calcuta, de la Madre Teresa de Calcuta. Y hay muchas personas, muchos espectadores, que en los cines, me recorrí cines de muchos lugares de España, después de la proyección de la película mantenía un coloquio con los espectadores y había algunas personas que mostraban un ferviente anhelo de irse a Calcuta después de ver la película. Y yo les decía, y yo os digo, que Calcuta está en Santiago de Compostela también. Que no hace falta irse a Calcuta, que Calcuta empieza por las personas que tienes más cerca, por tu propia familia, por tus amigos, por tantas personas que están alejadas de Dios como yo lo estuve y que no tienen quien les hable de Dios. Y hoy es muy necesario dar la cara por Cristo. Ser valientes, cada uno donde está, en su profesión, en su actividad, con sus amigos, con sus relaciones sociales, las que tenga, pero no nos podemos avergonzar de Cristo, no sea que luego Cristo, como decía San Juan Pablo II, se avergüence de nosotros. Y esta debe ser la piedra angular de nuestras vidas, Cristo. Sin Cristo, y es mi experiencia personal, es imposible ser feliz. Aludías a ese coche, a esa casa, a ese buen sueldo, ¿verdad? Y no me he querido meter en detalles porque yo te los he escuchado decir, pero en ese momento y en ese coche, bueno, a pesar de tener la suerte que hay como una historia muy interesante, sobre todo con Paloma, ¿no? Con una amiga que al final os cruzáis esa primera vez, pero a mí me impactó mucho, si me permites, un momento muy concreto en el libro, donde estás contando que en ese momento donde estás un poco perdido, después de ese primer divorcio, y no sé muy bien si eso había sido un matrimonio o no matrimonio, realmente has intentado buscar algo totalmente fuera de Dios. Y esto la gente no lo sabe. Y me impactó mucho, ¿no? Incluso hablabas del dinero que habías llegado a gastar al mes en cosas alternativas buscando algo. Sí, porque todos tenemos la necesidad de encontrar un asidero en nuestras vidas, algo a lo que agarrarnos. En aquel momento, como era mi caso, yo estaba viviendo entre tinieblas, alejado de la luz, alejado de Dios. Y
y buscaba algo que me diese una cierta seguridad, entre comillas, o un cierto consuelo, mejor dicho. Y eso no lo podías hallar fuera de Dios. Al final, yo creo firmemente en la comunión de los santos, en las oraciones. Por eso hay muchas veces que voy por la calle y veo personas y palpo la ausencia de Dios en esas personas y rezo una Ave María por esa persona, porque pienso, no tendrá nadie que rece por ella. Y gracias a la comunión de los santos, a todo lo que mis padres rezaron por mí, el Señor, en su infinita misericordia, se apiadó de mi alma e hizo posible, porque todo lo hace Él. Realmente nosotros no tenemos ningún mérito de nada. Esos libros que dices que yo he escrito, los he escrito porque tengo un don que como tal es gratuito y que he recibido de Dios, y que antes no ponía al servicio de los demás, pero que después de mi conversión, el 5 de agosto, no es un día cualquiera, la fiesta de la Virgen de las Nieves, puse a disposición de las almas el don de la escritura. Todos tenemos unos talentos, ¿no? Ahí tenemos el Evangelio, donde Jesús lo explica muy claramente, aunque sea en forma de parábola, pero está muy claro. El Señor nos adorna con unos talentos que tenemos que poner a disposición de las almas. Y aquí hay una figura fundamental en mi vida, que irrumpe un año antes de mi conversión y al cual he dedicado ya varios libros, que es El Padre Pío. el Padre Pío. San Pío de Pietrelcina, un santo italiano, un santo del siglo XX, murió en 1968, como quien dice anteayer, al cual Jesús adornó con muchos carismas sobrenaturales, la posibilidad de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo, el don de la bilocación. Yo tuve el privilegio de acceder al proceso de canonización de San Pío de Pietrelcina, que por cierto fue canonizado, beatificado y canonizado por San Juan Pablo II, por otro santo. Y ahí es impresionante la cantidad de testimonios que hay, de personas que le vieron sanando enfermos en Nueva York cuando él no salió de San Giovanni Rotondo, en su convento al sur de Italia. Padre Pío profetizó que Juan Pablo II, Karol Wojtyła, cuando fue a verle en 1948 a San Giovanni Rotondo, a Italia, recién ordenado sacerdote Wojtyła, profetizó que sería papa. No sé si sabéis la historia de 1962. Se conservan las dos cartas que le escribió Karol Wojtyła, era arzobispo de Cracovia en aquel momento, y él tenía una amiga suya, paisana, la doctora Wanda Poltalska, que había sido desahuciada por los médicos, madre de 4 niñas, a causa de un cáncer. Y hay una primera carta que le escribe Karol Wojtyła al Padre Pío, pidiéndole oraciones por esta amiga suya. Y hay una segunda carta, 9 días después de la primera, dándole las gracias Karol Wojtyła al Padre Pío porque su amiga había quedado curada de una metástasis. Acercarse a la egregia figura del Padre Pío es entrar en otra dimensión, en una tercera dimensión, en una dimensión mística, en una dimensión de unión absoluta con Dios, para poder entender cómo con solo mirarte a los ojos el Padre Pío era capaz de decirte hasta el número de domingos que habías faltado a misa desde que hiciste la primera comunión. Lo que se llama el don de introspección de conciencias. El Padre Pío, que tuvo los estigmas de Jesús
en manos, pies y costado, sangrantes a diario durante 50 años consecutivos, hasta su misma muerte, cuando desaparecieron incluso las cicatrices. No paró de sufrir durante toda su vida. Le calumniaron, le injuriaron sus propios hermanos conventuales, acusándole, como acusaban a Jesús, de atrocidades, de mentiras, y ofreció todo ese sufrimiento, todas esas ofensas causadas por los que estaban en su propio barco, que es la peor persecución que puede haber, por la salvación de las almas y por la Iglesia. Y lo que es increíble, y es que todas y cada una de las personas que le injuriaron y calumniaron, le pidieron perdón y se confesaron con él. Y esto solo lo hace Dios. Lo mismo que Dios dio un vuelco a mi vida, cuando más alejado estaba de Él. Se aludía, y me ha gustado mucho, en la homilía durante la Santa Misa, al demonio. El demonio existe. Como decía el poeta francés Charles Baudelaire, la mejor artimaña del demonio es persuadirnos precisamente de que no existe. Y esa era la percepción que yo tenía esos 15 años que vivía alejado de Dios. Vivía entre tinieblas, era incapaz de discernir la luz. El demonio me dejaba tranquilo, porque pensaba que tenía ganada mi alma. Cuando verdaderamente empecé a tener tentaciones diabólicas de todo tipo y condición, fue cuando abrí mi corazón de par en par a Cristo. Entonces es cuando fui capaz de discernir la luz. Pero como Dios es infinitamente poderoso, si tú le das a Dios lo único que le puedes dar, lo único que le podemos dar, cada uno de nosotros, que es nuestra libertad. Nos ha hecho libres para pecar y para amar. Si nosotros somos capaces, con la ayuda de Dios, sin la ayuda de Dios no somos capaces de nada, de decirle a imagen y semejanza de la Santísima Virgen: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Señor, te doy mi libertad para que hagas con mi vida lo que tú quieras. Esa ejaculatoria de Jesús de la Divina Misericordia, Jesús, en ti confío, ¿no? Pronunciada con los 5 sentidos, sin condiciones. Jesús, en ti confío, y eso significa que pongo tu vida en mis manos y la vida de los que me rodean, y que voy a intentar salvar almas en una sociedad que ha renegado de ti. ¿Por qué está pasando todo lo que está sucediendo hoy día? Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. La raíz de todas las crisis, voy a hacer un paréntesis para deciros que cuando tengáis ocasión os metáis en mi canal de YouTube, José María Zabala. Es tan fácil como poner en YouTube José María Zabala. Y que echéis un vistazo. Mañana vamos a emitir una entrevista con el prior del Valle de los Caídos, con el cual estuve el otro día, charlando precisamente de lo que estoy hablando con vosotros. De la ideología de género, de la destrucción de la familia, del haber renegado de Cristo. Y ahí don Santiago Cantera y yo coincidíamos en que la raíz de todas las crisis institucional, política, social, económica,
es precisamente haber renegado de Cristo. Vosotros imaginaros por un momento si todos en España, sin ir más lejos, intentásemos, y eso significa luchar, aunque muchas veces no lo consigamos, por hacer la voluntad de Dios. Si intentásemos estar cerca de Dios. Si fuéramos a misa, no por obligación, sino por devoción, que es muy distinto. Si frecuentásemos los sacramentos, empezando por la confesión. Yo recuerdo cuando tuve mi conversión, me hinqué de rodillas en el confesionario. Yo creí que el sacerdote no me iba a dar la absolución, pero como Dios es infinitamente misericordioso y con quien te confesas no es con el sacerdote, sino con Dios, pues me perdonó y sobre todo olvidó, porque Dios perdona y olvida. Pues fijaos, si fuésemos capaces de estar o intentar estar cerca de Dios, ¿verdad que en lugar de crear disputas, enfrentamientos, divisiones, intentaríamos ser felices haciendo felices a los demás? Eso es Dios, eso lo hace Dios. Pero es que es increíble porque Dios, que es infinitamente poderoso, que nos ha hecho libres, nos pide permiso para entrar en nuestras vidas y nos da la posibilidad de decirle que no. Es algo que a mí realmente me hace pensar mucho, ¿no? Lo mismo que me hace pensar mucho por qué hay tanto odio a Cristo en la sociedad de hoy. ¿Por qué Jesús, que es un personaje histórico para muchos, que indudablemente existió, que para muchos no es Dios, aunque para nosotros lo sea, pero ¿por qué una persona que, aunque no sea Dios para muchos, que vino hace 2021 años o 22 a este mundo a predicar el amor, razón por la cual lo crucificaron, ¿por qué 2022 años después sigue provocando tanto odio, tanto rencor, tanto rechazo? Y eso me ratifica más en que Jesucristo es el único Dios verdadero. Y me ratifica más en la existencia del demonio, que es un dogma de fe que está en los santos evangelios. Me ha encantado cuando al término de la Santa Misa se ha rezado la oración a San Miguel Arcángel, como se hacía antes. El príncipe de las milicias celestiales. Yo recuerdo cuando estuve con don Gabriele Amorth, exorcista oficial del Vaticano, hijo espiritual del Padre Pío, como yo, en su sala de exorcismos en Roma. Le entrevisté para uno de mis libros, Así se vence al demonio. Y él me insistió mucho en que tenía que invocar al patrono de los exorcistas, que es precisamente San Miguel Arcángel, que tenía que llevar un detente conmigo, ¿no? Que lo llevo aquí. Aquí llevo artillería pesada. Llevo un detente que es un escapulario contra el maligno, ¿no? Del Sagrado Corazón de Jesús. Que con la última punzada queda bendecido, ¿no? Puntada, mejor dicho. Llevo una cruz de San Benito, llevo el escapulario de la Virgen del Carmen, llevo la medalla de la Virgen Milagrosa, que la tenéis ahí. Son, en definitiva, los sacramentales que tenemos que llevar siempre. Tenemos que ir bien pertrechados, ¿no? Esto me lo decía don Gabriele Amorth desde entonces. Estuve en el año 2011 con él. Los llevo siempre conmigo y son alta protección. Y tenemos, como digo, que estar con Cristo porque Él es el único que ha vencido, ¿no?
a la muerte, que ha vencido al demonio, pero que el demonio está muy activo en la sociedad de hoy. Y uno de los principales objetivos de él, que lo está consiguiendo en muchos casos, es precisamente la destrucción de la familia. Yo que te voy a contar, lo he vivido también. Entonces, lo curioso y lo paradójico, bueno, aquí está don Juan Antonio también, que es otro de los sacerdotes que hacen actividades en la parroquia con jóvenes, con los que estaban tocando, y es tremendo, tremendo, y además de tremendo el dolor que genera y cómo rompe una familia y lo que se vive. Y tú lo has vivido con Paloma, bueno, cada uno individualmente os habéis conocido, y a partir de ahí empieza un camino, un cambio que os ha puesto el Señor delante, que nos interesaría además que nos contarais. Bueno, yo creo que la clave ya la he dicho, ¿no? Nosotros nos hemos consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Eso es una garantía absoluta en la estabilidad de un matrimonio. Es más, cuando yo tuve mi conversión en el año 2009, el Señor me hizo ver que si me mantenía fiel a Él, y eso significaba misa diaria, rezo del Santo Rosario diario, confesión semanal, en mi caso, a veces cada menos tiempo, ¿no? No porque sea una persona escrupulosa, sino porque siento mi alma sucia, ¿no? Esto os voy a contar una anécdota del Padre Pío, de que hemos hablado hace un momentito, por cierto, a propósito de esto, ¿no? Beniamino Gigli, que es el tenor más célebre del siglo XX, italiano, paisano del Padre Pío, fue en cierta ocasión a San Giovanni Rotondo. Y bueno, le cantaba el Ave María de Schubert, le cantaba una canción napolitana que el Padre Pío se deshacía en lágrimas, Mamma, ¿no? Le recordaba a su madre recién muerta. Y la primera vez que lo vio el Padre Pío a Beniamino y le miró a los ojos, le dijo: Beniamino, Gigli es lirio, en italiano. Los lirios sabéis que son blancos. Y Beniamino llevaba ese día una camisa blanca y le dijo el Padre Pío: tienes la camisa blanca, pero tu alma está sucia. Y Beniamino desde ese día se confesó y se convirtió en hijo espiritual del Padre Pío. Y eso es clave, la frecuencia de sacramentos de la que os hablaba hace un momento, ¿no? Para esa estabilidad de la familia, porque el demonio le decía al padre Amorth, que es el exorcista, digamos, ya estaba en el cielo, ¿no? Porque era un hombre de Dios. Le decía, ¿no? Durante los exorcismos, Satanás le decía: hay que ver cuánto disfruto disolviendo matrimonios. Y es una de las grandes conquistas. La destrucción de la familia, el aborto, la eutanasia, la ideología de género, el transhumanismo, que quiere convertir o intentar convertir, lo cual es imposible, ¿no?, al hombre en Dios. Mi experiencia personal, la experiencia de Paloma, es que solo cuando hay una frecuencia de sacramentos, solo cuando hay una conversión sincera a Jesús, solo cuando Jesús es la piedra angular de tu vida, salen las cosas adelante, a pesar de nosotros. Porque discusiones hay siempre. La mayoría de las veces por tonterías.
Porque el demonio quiere separar los matrimonios, quiere enfrentar, busca la disputa y, en última instancia, la destrucción de las personas. Las induce en muchos casos a la desesperación. Y es algo de lo que mañana, en la entrevista con el prior Cantera, en el Valle de los Caídos, hablamos también, ¿no? Tratamos ese tema, ¿no? ¿Por qué se habla tan poco de los suicidios? Que han aumentado de modo vertiginoso, que mueren muchísimas más personas por suicidio en España que en accidentes de tráfico. De eso no se habla, porque vivimos en una sociedad que está enferma, una sociedad, lo repetiré una y mil veces, que ha renegado de Cristo. Y esa es la causa de todos los males. La ausencia de Dios implica la infelicidad más absoluta, aunque uno pueda tenerlo todo materialmente como yo lo tuve. Y ahora tengo aquello precisamente que no se puede comprar con dinero. Así que yo os invito, de verdad, sé que algunos de los que estáis aquí estáis sufriendo mucho por el tema familiar, desavenencias en vuestro matrimonio. Os lo decía hace un momento, nadie se libra del sufrimiento, nadie. Pero sufrir con Cristo, que se lo pregunten al Padre Pío, ¿verdad? Que no era masoquista, precisamente, ¿no? Él, claro, con su grado de santidad ya en vida, ¿no? Él tenía fama de santidad en vida, ¿no? Yo me gustaría hacer una pregunta. ¿Todos identificáis al Padre Pío? Levantad la mano. ¿Quién no lo identifica al Padre Pío? Vale. ¿Quién, por favor? Que no ubica poquitas personas, pero alguna hay. Pues podemos hacer una breve semblanza, ¿no? El Padre Pío nace en 1887 en Pietrelcina, un pueblo muy pequeñito que hay para que os situéis, en el Tacón de la Bota, ¿verdad? En Italia. 1887, y como os decía antes, muere en 1968. Es un sacerdote capuchino, el único sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia. No olvidéis que San Francisco de Asís no era sacerdote, aunque tuviera los estigmas. Que, por cierto, hoy me he enterado que San Francisco de Asís estuvo aquí en Santiago de Compostela, en el siglo XIII. Hace 500 y pico años. Más. Iba a decir que curioso, digo, qué causalidad, ¿no? Cuando veníamos en el coche de Madrid hoy, nos hemos enterado de esto. Y se ha enterado Paloma. Nos lo ha dicho a Borja y a mí. Y la verdad es que hemos dicho, caray, qué causalidad, ¿no? Saber que San Francisco de Asís, al que tenemos una enorme devoción nosotros, estuvo aquí, en Santiago de Compostela. Y pregúntame lo que quieras. Tenéis que ir a ver la iglesia de San Francisco. Es muy bonita. Alta, grande. De hecho, aquí pues es una iglesia en Santiago de Compostela. Parece que es una iglesia más, pero si esa iglesia estuviera ubicada en un pueblo, una ciudad más pequeña, casi sería una basílica, catedral, por lo grande que es, ¿no? Entonces, si tenéis tiempo mañana antes de marchar, os recomendamos que vayáis a ver la iglesia de San Francisco. Paloma, ¿puedes venir para aquí con...? Vamos a sentirnos más todos así. Ven para aquí. Voy a salir yo de la silla y vais a estar los dos aquí, si te parece, que al final de lo que se trata es de que vosotros deis testimonio de algo importante. ¿Para qué sirve un testimonio? ¿Para qué sirve un testimonio? Un testimonio sirve para contar aquello que uno ha vivido y pueda alguien, pues, aprovecharlo para algo, ¿no? Siéntate tú en mi sitio, si no te importa. Gracias.
yo me apaño por aquí, con lo cual me da igual, porque además dentro de poco voy a empezar a hacer preguntas. Entonces, vale, todo esto está muy bien, pero sucede algo. Os invitan unos amigos a ver una película del Padre Pío, incluso os hablan en un momento determinado de un funeral que tú dices no, pero sí. Bueno, casi prefiero que lo contéis. ¿Dónde empieza todo ese proceso de conversión? Porque además es curioso porque en el libro se ven las dos visiones, ¿no? La de, ¿me permites? Chema, es que su señora le llama Chema, ¿vale? A José María. Me decía, ¿puedes llamarle Chema? Bueno, yo he empezado diciendo José María. Vale, pues como ahora la tienes delante, adelante, Paloma. Bueno, es un poco largo y él lo cuenta mejor que yo, la verdad. Pero bueno, voy a intentar resumir. Sí, fue un día que un amigo se está muriendo su padre y nos dice, esto para que os situéis, era en agosto de 2008, no, 2009, ya no sé ni dónde vivo, ¿no? El otro día, bueno, esto es un KitKat, un paréntesis. Estábamos hablando con nuestra hija Inés y decía, ¿no te da la sensación, mamá, de que desde el día que empezó la pandemia, el 10 de marzo, más o menos, de 2020, ¿no? Es como si se hubiera parado todo. Pues sí, es verdad, porque nosotros hablamos mucho, o sea, intentamos pues contarnos todo, sacar todo, ¿no? Lo que cada uno tiene y bueno, pues gracias a Dios estamos unidos, ahí está Borja y intentamos pues hablar mucho con ellos con nosotros, ¿no? Y es verdad, o sea, yo tengo esa sensación, por eso de repente hay momentos que digo, a ver, ¿esto cuándo ha pasado? ¿Antes de la pandemia? ¿Después? O sea, ya está el cacao, ¿no? Pero bueno, 2009, agosto, está muriéndose el padre de un amigo nuestro, el que nos da a conocer al Padre Pío. Y entonces, pues me llama y me dice, oye, se va a hacer una misa por mi padre en el Valle de los Caídos, en la hospedería concretamente, ¿no? Entonces, bueno, pues le digo, pues yo se lo comento a Chema a ver qué dice, y porque él estaba además con un libro en ese momento, y cuando está con un libro, pues está en estado de libro y como es lógico, pues él tiene que estar centrado con su trabajo, ¿no? Si no, los libros no saldrían, evidentemente. Entonces, pues se lo comento y me dice, no, yo no puedo ir, yo estoy súper agobiado, vete tú. Digo, bueno, pues me voy yo con los niños y ya está, no hay problema. Y entonces comimos y después de comer, pues de repente me dice, mira, lo he pensado mejor y me voy a ir contigo. Y entonces yo me quedé y digo, anda. Y bueno, pues nos fuimos, Borja y Inés tendrían, pues creo que eran 9 y 8 o algo así. Y fue impresionante porque llegamos allí y allí no había ninguna misa. Entonces, imaginaros, o sea, mi marido que es, o sea, no es nada de cosas extraordinarias, ¿no? Entonces me dice, oye, que aquí no hay ninguna misa. Y yo, tierra, trágame, ¿no? ¿Esto qué es? Que me ha dicho, bueno, este amigo nuestro le había cogido aparte, le había dicho, mira, esto yo sé que se ha organizado por ti, eres una persona muy especial, de mucha oración, al cual tenemos mucho, mucho cariño, es un hermano, y yo sé que esto se ha organizado por ti. Claro, o sea, Chema se quedó como mirando y diciendo, pero ¿a ti qué te pasa, no? Y mira, ha venido una vidente y cuando le dijo eso ya, o sea, ¿cómo? Una vidente. Y entonces, sí, de Argentina, que está dando su testimonio de cómo ella pues vio a la Virgen en un momento dado de su vida y la Virgen le dice, oye, ¿tú quieres que yo esté en el centro de tu matrimonio? Bueno, en fin, muchas cosas. Entonces se me acerca a mí y me dice, oye, que aquí va a venir una vidente. ¿Tú esto lo sabías? Digo, yo no tengo ni idea, o sea, yo he venido aquí a una misa. Bueno, nos metemos en la hospedería, pasan muchas cosas y en un momento dado él me pide un papel con un boli y me dice, déjame que voy a escribir una cosa. Evidentemente yo, pues, no, o sea, ni le pregunté, claro. Y ahí empezó todo. María Livia, cuando terminó, no sé si lo quieres contar tú mejor, bueno, pues fue impresionante porque pues ella bendijo a todo el mundo a través de la Virgen, bueno, o sea, pone la mano así en el hombro, tal, bueno, en fin. Pasaron muchas cosas. José María, cuando
Cuando llegó María Livia a José María y a Borja, los cogió a los dos y bueno, pues fue un momento impresionante porque yo le recuerdo como, o sea, llorar sin parar en una esquina. Bueno, es que pasaron muchas cosas y tampoco quiero entretenerme, ¿no? Pero él lo va a contar mejor que yo, pero sé que él en ese momento, que tenía el rosario en la mano que nos había regalado María Livia a todos, un rosario sencillo de plástico, empezó a rezarlo. Y en ese momento es como, o sea, él vio toda su vida. Imaginaros ver toda tu vida en una película, todo lo que has ofendido a Dios durante todos tus años, ¿no? Todo lo que has estado alejado de Dios y que pues te ha dado la oportunidad de convertirte y no has pasado de él. Entonces eso es lo que él vio en ese momento, ¿no? Se apartó y entonces, bueno, pues ahí empezó todo, ¿no? Me impacta un momento en el libro cuando lo cuenta, que cuando la ves, cuando dice, es vidente, ¿no? En ese momento es donde te das cuenta que es vidente, porque en el libro lo describís muy bien de un momento de escepticismo absoluto. ¿Cómo se vivió ese momento, José María? De momento yo voy con José María. Pues mira, yo la verdad que como soy una persona, me tengo por una persona normal, ¿no? Normal, quiero decir, no soy en absoluto un fanático, sino todo lo contrario, ¿no? Siempre he huido de ese tipo de cosas y cuando yo conocí a María Livia en el Valle de los Caídos, en la hospedería, que eran nuestros hijos, como ha contado Paloma, tenían 8 o 9 años y estaban correteando por ahí con los hijos de otros amigos, estaba el abad también en esa charla. Ella es una vidente de unas apariciones que no están aprobadas por la Iglesia, que se están produciendo en Salta, en Argentina, ¿no? Yo no había oído hablar en absoluto de esas apariciones ni de nada, ni me interesaba en absoluto, ¿eh? Y hubo un momento en el que llevaríamos, pues no sé, media hora de charla y yo estaba ya aburrido, ¿no? Yo no sé si estaréis aburridos vosotros ahora, pero yo lo estaba de escuchar a María Livia, ¿no? Y tanto es así que le dije a Paloma, oye, coge a los niños y vámonos de aquí. Estaríamos unas 30 o 40 personas, no más, en un salón, en la hospedería. Pero es algo increíble, pero es cierto, ¿no? De forma casi automática, le dije a Paloma, ¿tienes por ahí un papel y un bolígrafo? Y Paloma sacó su bolso de Mary Poppins, ¿verdad? Que pesa 3 o 4 kilos y siempre hay de todo, ¿no? Como el bolso de todas las mujeres, me imagino, ¿no? Más o menos. Y me dio un papel, un bolígrafo y empecé a escribir. Estimada María Livia, creo firmemente que se te aparece la Virgen, razón por la cual, no es literal, estoy recordando el sentido de lo que escribí, ¿no? En el libro está, literalmente, ¿no? Razón por la cual te pido por algo que es muy importante para mí y puede cambiar mi vida. Y me guardé el papel en el bolsillo y pensé en dárselo después de la charla a Inés, a nuestra hija que tenía 8 años, para que se lo diera a su vez a María Livia, una mano inocente, ¿no? Pero me olvidé del tema, se terminó la charla, nos fuimos de allí, me fui a la gran explanada que hay del Valle de los Caídos, no sé si habéis estado alguna vez ahí, es un lugar, un remanso de paz absoluta. Y entonces viene mi amigo, al que yo había ido ahí pensando que iba a una misa por su padre, ¿no? Que se estaba muriendo. Y me dice, oye, que no ha terminado esto. Y digo yo, ¿cómo que no ha terminado? ¿Qué es lo que falta? Pues que María Livia dijo durante la charla que como ella no es sacerdote ni tiene autoridad ninguna para imponer la mano a nadie, sí va a poner la mano en el hombro de cada uno y supuestamente va a rezar a la Virgen por esa persona, ¿no?
Y entonces nos pusimos, o se pusieron, mejor dicho, en fila, todos los que estaban ahí, ¿no? Y yo me coloqué al lado de la puerta, en actitud de absoluta cautela, a ver qué pasaba ahí, ¿no? Y de repente empiezo a ver a gente que se cae hacia atrás. Yo me acordé entonces, me vino a la cabeza el grupo este musical de Earth, Wind and Fire, que parecía que levitaban sobre el escenario, ¿no? Y yo me quedé pues alucinado porque eso no lo había visto en mi vida, ¿no? Luego me enteré que eso le llaman el descanso en el espíritu, ¿no? Y yo me quedé ahí, ¿no? En un segundo plano, apartado, hasta que... Y estaba con Borja, que está aquí ahora con nosotros, tenía 9 años entonces. María Livia, como ha explicado Paloma, nos había dado antes de la charla, nos había regalado un rosario a cada uno de los que estábamos ahí. Yo me lo había guardado también en el bolsillo y extraje el rosario del bolsillo y conforme ella se iba acercando sentí la necesidad de rezarlo y empecé a rezar el rosario y fue romper el llanto como si fuera un recién nacido, pero que era incapaz, a moco tendido, era incapaz de contener el llanto. Así me tiré 3 horas o más. Y lloraba. ¿Por qué lloraba? Por todo lo que había ofendido a Dios durante toda mi vida. Incluidos todos los pecados de omisión que yo había cometido, todas las personas que el Señor había puesto en mi camino y había sido incapaz de ayudar. Porque estaba pensando en mí, única y exclusivamente. En mi carrera, en mi profesión, en mi tal, en mi cual. Y cuando llegó a nuestra altura, nos colocó la mano a los dos, a Borja y a mí, al mismo tiempo, y estuvo como 10 minutos, un cuarto de hora, según me dijeron, porque yo perdí la noción del tiempo. Yo seguía llorando, no podía. Eché la mano al bolsillo y le entregué el papel que había escrito. Ella asintió con la cabeza, sin leerlo, se lo guardó. Y fue increíble cómo hace las cosas Dios, ¿no? Porque al día siguiente, el día 6 de agosto del año 2009, Paloma y yo nos fuimos a confesar. Y yo me metí en un despacho con un sacerdote, que claro, la confesión mía era de estas de, después de 15 años... 15 años de confesión. Sin confesar, ¿no? Pues ahí puede salir de todo, ¿no? Entonces él me ayudó con una paciencia encomiable a hacer examen de conciencia, ¿no? Me tiré ahí, yo qué sé, la de tiempo, horas. Y cuando ya me dio la absolución, me dijo, no te vayas, espérate. Yo me quedé así un poco como diciendo, a ver si es que resulta que no ha sido válida la solución, o yo qué sé, se me pasó por la cabeza. Y me dijo, mira, ahora que me has comentado, yo llevaba inmerso en un proceso de nulidad matrimonial, llevaba 9 años. 9 años. Y entonces él me dijo, quiero que sepas que soy amigo del decano del Tribunal de la Rota. Esto era el mes de agosto. Y le voy a llamar en septiembre, cuando abra el tribunal, para preguntarle por qué tu caso lleva más de 2 años metido en un cajón. Esa fue otra prueba más de cómo actúa la providencia. Empecé a rezar el Santo Rosario con una devoción increíble. A la Virgen cada día le hice la solemne promesa de rezar el Santo Rosario todos los días de mi vida. Y 9 meses después, exactamente 9 meses, me comunicaron la nulidad matrimonial. Que como sabéis, la nulidad matrimonial
no es que tú le pagues a un abogado y el abogado te diga, oye, ya está. No, no. Es que tu matrimonio no ha existido a los ojos de Dios. Esa es la diferencia sustancial. Durante esos 9 meses, lo que dura un embarazo, yo le pedía con todas mis fuerzas a Cristo, al cual visualicé desde ese 5 de agosto, y a la Santísima Virgen, que me dieran esa segunda oportunidad, ¿no? Que era de poder formar una familia. Y al mismo tiempo, ese 5 de agosto, el Señor me hizo ver que si yo me mantenía fiel a Él, iban a ser fieles todos los que me rodeaban. Y que si no me mantenía fiel, iban a ser infieles todos los que me rodeaban. Es decir, sentí la enorme responsabilidad sobre mis hombros de tener que, cada vez que metía la pata, ir al confesionario, ¿no? Sin darme por vencido, porque el demonio lo que quiere es desalentarnos. Es decir, no, si tú no vales para nada, y es verdad, no vales para nada solo, pero con Dios vales para todo. Y ahora tenemos 2 hijos, uno de los cuales está aquí, con 21 años, Inés, que tiene 20, que van a misa todos los días, no porque sean mejores que los demás, son chicos normales, ¿no? Tienen amigos, aunque ahora con la pandemia pues las relaciones sociales han cambiado, ¿verdad? Y ellos lo están acusando de forma especial, pero tienen amigos. Borja es un deportista, ha jugado en el Real Madrid, en la cantera de baloncesto. Inés está estudiando educación infantil. Borja hace comunicación audiovisual. Ha participado ya en 4 películas, largometrajes, estrenadas en más de 20 países, con 21 años. Rezan el Santo Rosario todos los días, lo rezamos juntos en familia. La familia que reza unida permanece unida, es una gran verdad. Y eso que el Señor me hizo ver aquel día es verdad, porque Él es la verdad. Y en medio de mis flaquezas, de mis miserias, de mis pecados, no he dejado nunca, desde entonces, la frecuencia de sacramentos. Pero fijaros que cuando fui en el año 2010, cuando fuimos, mejor dicho, a San Giovanni Rotondo a escribir el libro del Padre Pío, esto fue, claro, al año siguiente, año 2010. El Padre Pío me tenía preparada una sorpresa ahí, ¿no? Porque es un santo que lo palpas, es muy actual. O sea, el Padre Pío está aquí ahora también. Y fui a entrevistarme con muchas personas, hijos espirituales suyos que habían confesado con él. Había sido su director espiritual. Octogenarios, algunos de ellos, y entre ellos un sacerdote, que curiosamente no era capuchino como el Padre Pío, religioso, sino que era un sacerdote diocesano, don Pirino Galeone, ¿no? Y cuando le fui a entrevistar, él vive en Tarento, vive todavía, año 2010, está a unos 200 kilómetros de San Giovanni Rotondo, más o menos. Él estuvo 21 años al lado del Padre Pío. Yo notaba, era como una especie de sala pequeñita, ¿no? Como de conferencias. Y yo estaba, don Pirino estaba donde estoy yo y yo estaba aquí, ¿no? A 1 metro de distancia aproximadamente, con mis 2 grabadoras. Y yo le estaba entrevistando para el libro del Padre Pío, ¿no? Y cuando terminó la entrevista, habían presenciado la entrevista Paloma, nuestros hijos, unos amigos que nos acompañaron, el que nos dio a conocer al Padre Pío, al que fui a la presunta misa
que no resultó ser tal en el Valle de los Caídos, ¿no? Me dice don Pirino: José María, yo notaba durante la entrevista que él no dejaba de mirarme a los ojos hasta el punto de que a veces me costaba aguantarle la mirada. Y cuando terminó la entrevista, como digo, me dijo: José María, confiésate. Y yo, claro, dije: tierra, trágame si yo me confesé ayer con un obispo jubilado argentino que ya ha fallecido, que vivía en San Giovanni de Rotondo. Pero tuve un pensamiento y dije: Señor, si en algo te he ofendido, que no sepa que estoy aquí para pedirte perdón. Y acto seguido don Pirino me preguntó: ¿me vas a decir tú los pecados o prefieres que te los diga yo? Opté por lo segundo y empezó a decirme los pecados que yo he cometido desde que hice la primera comunión con 6 años, con nombres, fechas, situaciones concretas. Pecados que pensaba que yo había confesado, porque había estado muchos años sin confesar, o que simplemente había olvidado. Aquello fue verdaderamente como si te abriesen el alma a hachazo limpio, ¿no? El Padre Pío quería mi alma pulcra para poder hacer un libro que no era un libro mío, sino que era un instrumento suyo para salvar almas, como es así, como está siendo así desde entonces, ¿no? Es un libro que no para de leerse, que hay muchísimas conversiones que yo sepa, cuántas más habrá que no sepa, por intercesión del Padre Pío, que para eso sirven los santos, ¿no? Son intercesores que nos acercan a Dios, que, insisto, es el único protagonista y debe ser la piedra angular de nuestras vidas. Y esa es la clave para que un matrimonio funcione. Poner a Cristo y a la Santísima Virgen en medio. Y es una garantía absoluta. Paloma y yo discutimos como el común de los mortales, ¿no? ¿Quién no discute con su marido o con su mujer? Pero siempre esas discusiones se acaban disipando, porque se impone la fuerza de Dios por encima del mal, por encima de esa tendencia que tenemos las personas humanas, ¿no? Que somos frágiles y miserables y que somos capaces, en mi caso, de lo peor, pero que el Señor te sostiene. Llega ese momento, durísimo para él, conversión tumbativa total, ¿no? Lo siguiente. Y Paloma, recibís la noticia inmediatamente, bueno, después la noticia de que le dan la nulidad, porque así es como finaliza el libro. El libro finaliza con final feliz, porque este precapítulo final, durísimo, pero después llega un capítulo final que es como más feliz, ¿no? Porque ese es un momento muy duro, por lo que cuentas en el libro. Yo os invito a que cojáis el libro tú y yo, ¿eh? Porque el momento que está contando, cuando realmente hace esta confesión, que no es tan feliz o fácil como la primera Perdóname que te interrumpa, pero de verdad que yo soy periodista, no me avergüenzo de decirlo, ¿no? Soy periodista, aunque... Bueno, no, pero quiero decir, aunque la profesión esté como está hoy día, ¿no? No tiene nada que ver la profesión con los profesionales, ¿no? No tiene nada que ver la monarquía con los reyes, no tiene nada que ver, ¿eh? Bueno, pero ojalá hubiera tenido, te iba a decir la suerte es una palabra que he desterrado de mi vocabulario personal, ¿no? Desde que tuve mi conversión, ¿no? No creo en la suerte, ni en la fortuna, ni en la casualidad, creo en la providencia de Dios. Pero has hecho los deberes, Juan. Me han entrevistado muchas personas de libros míos que ni se habían leído. Y eso se nota enseguida, ¿no? Pero, caray, eres un crack. Ahora te cuento una cosa.
yo te voy a contar una cosa. Cuando Abelino, que es el promotor de la iniciativa, me dice, Eloy, te voy a meter un embolado y vas a entrevistar a Chema, yo he hecho temblar. Tú pensar, vamos a ver, estamos hablando de que es el referente, lo siento, es el cisne, y me pongo yo aquí que no tengo un divorcio, tengo 2. Y yo soy un recién llegado a la casa del Señor desde enero del año pasado. Entonces, para que no engañarnos, no he llorado más en mi vida que en el segundo divorcio, ¿no? No he leído el libro para entrevistarte, que es lo sorprendente, ¿no? He leído el libro porque realmente me ha interesado el libro, ¿no? Y entonces, a mí me ha sido durísimo el capítulo donde confiesas, porque una cosa es que están siendo breves, ¿eh? El libro es maravilloso. Entonces, en ese capítulo, que es el penúltimo capítulo, donde está hablando concretamente de esta última confesión, él describe que se queda noqueado durante mucho tiempo, incluso ve la estatua del Padre Pío en San Giovanni Rotondo, y se queda totalmente noqueado, ¿no? Entonces tú estás leyendo el libro y lo que piensas es, ¿quién quiere ver a Dios así? Sinceramente, Chema. Yo se lo comentaba a Abelino, yo no quiero llegar a esa experiencia. Mira que muchas veces pensé, ojalá me confesase un cura que me leyese todos los pecados para poder pedir perdón. Después de leer tu libro, me ha venido un sentimiento de prudencia, decir, cuidado con lo que pides, ¿eh? Echa freno de mano y a mí dame la felicidad que me estás dando ahora. Y es suficiente. Y gracias. Entonces, ¿qué me impacta? Que después, cuando Paloma ya lo cierra, viene la parte bonita de por fin llega la nulidad y por fin llega la boda. Porque nos hemos saltado un capítulo. Que es lo que me gustaría que entrara en la parte de preguntas. Porque yo tengo 40 años, pero no tengo una educación cristiana fuerte, no la he tenido por costumbre. Y cuando me casé por primera vez nadie me explicó en qué consistía un matrimonio. Y cuando hice el curso ese rápido, Chema, Paloma, no me lo tomé en serio, no le daba ninguna importancia. Pero el problema es que cuando tienes niños sí tiene importancia lo que sucede, porque tus niños se quedan sin... Ayer me lo explicaba Juan Antonio, me explicaba, es como si en vez de mandar un coronel en una familia, mandan dos coroneles. Un matrimonio que se divorcia, son 2 coroneles mandando. Qué terrible para un hijo. ¿A quién le hace caso? ¿A cuál de los 2? Porque normalmente, vosotros lo sabéis, los 2, cuando hay un divorcio es de todo menos bonito. Y el sentimiento de dolor es tan profundo. Entonces, cuando me leo el libro, Chema, y esto lo hablaba con Paloma, es porque realmente me parece terrible lo que significa romper una familia. Y hablo con conocimiento de causa igual que vosotros. No he tenido la suerte de conocer a esa persona a día de hoy, a lo mejor no me toca, ya me da igual, será lo que Dios quiera, de conocer a una persona que sea para toda la vida. Porque hay una anécdota, si me permites, para poner un poco de sentido del humor a esto, ¿no? Sentido del humor a esto. Cuando esta mujer y este hombre se conocen, esta mujer se encuentra a una ex amiga, con un aire un poquito de grandeza, no la reconoce, es Paloma la que reconoce a esa mujer. Entonces se pone a hablar con ella aún se hace la longuis como que no la conoce, no Paloma, pero se dan el teléfono y entonces esta mujer invita a Paloma a tener una cita. Me impactó mucho esto, ¿eh? Lo he leído estando en Valladolid, además, yendo al santuario del Sagrado Corazón de Jesús, sí, después de Reyes, ¿no? Y esta mujer la llama a Paloma para tener una cita. En ese momento no había esa conversión aún. Claro, y Paloma lo describe, es muy simpático porque es muy humano el libro. Es muy humano, es muy real. Entonces, ¿cómo lo describe Paloma? Que era la escopeta. La llevaban de escopeta porque Chema estaba adjudicado a la segunda amiga. Y al final, cuando Chema conoce a Paloma, ¿en quién se fijó? En Paloma. Yo ya sé que esto puede parecer del corazón. A mí no me lo parece. Me impactaron muchas cosas, si me permites, porque lo he dicho con Paloma. Chema, antes de tener esta vida, de conocer a Paloma y encontrar esa felicidad a la persona que quiera, porque han estado, ¿cuántos meses sin dormir juntos cuando llega la conversión? ¿Cuántos fueron? Casi un año. Un año sin dormir juntos. Un año de castidad, que se dice. Una pareja que se conoce, se convierten y separan las habitaciones. Es muy impactante todo. Pero es que cuenta una anécdota, y perdona que lo diga, porque yo quiero que lean el libro. Porque me parece que es válido, que es útil. Y además, gracias por reeditarlo. ¿Puedo decir cuánto te gastabas al mes antes de conocer a Paloma y estabas perdido? Porque está en el libro. No sé si lo recuerdas. 300.000 pesetas al mes, para los que no sean de pesetas, yo soy de cálculo rápido, 1.800 euros en gente que le echase las cartas.
Es que estamos viendo la parte del cisne. Llegamos aquí, ponemos las películas, ponemos los libros y parece que lo tienen fácil. No lo tienen fácil, son seres humanos. Perdóname. Entonces, nos miramos la parte bonita. Entonces, cuando leo el libro digo, concho, hay más convertidos que siguen sufriendo. Yo cuando está escuchando Benjamín o Nati, que son personas que conozco, ¿no? Y no están muy apoyadas aquí, y yo estoy sufriendo, pero diciendo, ¿qué están recibiendo? Porque yo esto ya lo he comprado, el mensaje, ya lo he sentido, ya no lo he comprado, lo he sentido, siento a Dios. Pero, sinceramente, los que sentimos a Dios y se lo decimos a los que no lo sienten y no han conocido el amor de Dios, nos tachan ¿de qué? De tarados. ¿Sí o no? Entonces, gracias por el comentario, Chema, pero creo que al final llevo rezando desde ayer porque el verdadero protagonista aquí hoy, con el honor que tiene que Abelino me haya propuesto entrevistaros, que me he cortado, os he dejado porque al final llega un momento que cuando la carne es buena, marearla mucho no sirve de nada, ¿no? Entonces, deja que la carne vaya sola, por eso me he levantado, os he dejado, pero me gustaría que finalizaras el libro para cerrar la historia y abrir el turno de preguntas. Paloma. Bueno, pues el libro sí termina en final feliz porque está claro que Dios tiene un plan para todos, para cada uno de nosotros, para los que también... Benjamín, no sé si estás ahí, que no sé si... Bueno, a lo mejor cada uno pues tiene su... O sea, unas personas tendremos más fe, otras menos, otras pues no han tenido la oportunidad de conocer el amor de Dios, es así, ¿no? Entonces, el plan que tenía Dios para nosotros a través del Padre Pío, pues era este libro, para ayudar, ahora es tú y yo, para ayudar a muchos matrimonios, pues para que estén unidos y para que sepan que el matrimonio es algo muy importante, muy serio, es un sacramento y que, bueno, pues nosotros tuvimos que pasar todo lo que pasamos para darnos cuenta, pues que llegar hasta ese matrimonio no era fácil, no es fácil. O sea, nosotros sí discutimos, claro, y eso es humano. Y es también a veces bueno, porque cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero es verdad que la Virgen siempre está ahí, ayudándonos, protegiéndonos. Y sí que os digo que llegar hasta aquí ha sido difícil, ¿eh? O sea, no os creáis que hoy estamos aquí, lo que dice Eloy, o sea, aquí no todo es fácil. Parece que estamos aquí, que todo ha sido maravilloso, pues no. Llegar hasta aquí y contar nuestro testimonio ha sido duro porque han pasado muchas cosas y no pensábamos incluso que pudiéramos venir. El demonio existe, no ha querido que estuviéramos aquí, pero gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, pues estamos aquí. Porque Él vence siempre, Él venció en todas las tentaciones que tuvo. Y bueno, yo venía leyendo un libro de Las florecillas de San Francisco, que es donde he descubierto que San Francisco estuvo aquí. Y es verdad, yo le pedía una señal a Dios de ¿por qué tengo que ir a Santiago de Compostela? Soy sincera, es así. ¿Por qué tengo que ir? ¿A santo de qué? Y como soy muy devota de San Francisco de Asís, que la verdad es que en la quinta peregrinación que hemos hecho... Habéis visto cómo se miran, ¿no? Perdona, Paloma, lo siento. ¿Lo habéis visto? Después comento una cosa. Perdón, Paloma. Estamos compinchados, ¿no? Es que además, bueno, o sea, podría contaros mil anécdotas, pero bueno, no me quiero enrollar. Y le he pedido una señal y he abierto el libro de las florecillas, que lo iba leyendo en el coche, y he visto uno de los capítulos que dice que San Francisco deja a Fray Bernardo en no sé dónde ahora mismo, pero lo deja en una ciudad curando a una persona y él se viene a Santiago de Compostela, ¿eh? Digo, joder, si es que ya tengo aquí la señal, vamos, o sea, es que no hay duda. Y enseguida les he dicho, digo, mirad, os tengo que leer esto porque es impresionante. Y bueno, pues eso, Dios tiene un plan para cada uno. Para nosotros tenía este plan. Esas películas no son nuestras. Esos libros no son de José María. Este libro no es nuestro. Nosotros somos instrumentos como cada uno de vosotros podéis serlo. Yo os aseguro y os puedo, vamos, o sea, decir, y aquí hay una persona que ha venido con nosotros a la peregrinación, María, que está ahí sentada, a la primera, que fuimos 110 personas, la transformación de
cada persona en cada peregrinación es brutal. Hay un antes y un después, entonces Dios nos quiere, somos nosotros los que le dejamos a Él. Es así, si lo pensáis bien, es así. Él nunca nos deja. Entonces, bueno, pues las personas que no tengáis fe, pues pedírsela a Dios cada día, al Padre Pío, a la Virgen Milagrosa, que es una gran protección total. Yo cuando he entrado y la he visto digo, si es que, Dios mío, o sea, es que me falta fe muchas veces, de verdad. Así que bueno, gracias y no sé si hay para cerrar la entrevista, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer spoiler. Spoiler es adelantar algo que va a suceder. Entonces, lo siento, a lo mejor me matan, voy a leer la última hoja de este libro. Pero es que tiene sentido leer la última hoja, porque para leer la última hoja hay que leer todo el libro después, ¿no? También en el matrimonio existe una escala de valores que, si todos los cónyuges del mundo la respetasen, se ahorrarían multitud de separaciones y divorcios. Dios siempre mira en primer lugar, y en mi caso, Chema a continuación, los niños y finalmente yo. Qué difícil eso de finalmente yo, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque ahora es todo yo. Egoísmo y matrimonio están reñidos. Si alguien cree merecer una segunda oportunidad en su vida, como sucedió en nuestro caso, convencido de que su matrimonio no fue válido a los ojos de Dios, y esto es importante, ojalá que este libro le sirva de acicate para intentarlo. La tentativa vale ya de por sí la pena, que nadie pueda decirle a Dios en el momento de comparecer ante Él que al menos no se esforzó con rectitud de intención. Y finaliza. Dios jamás defrauda. Somos nosotros quienes le defraudamos a Él, dejándonos arrastrar por el pecado, que es la actitud más cómoda, pero que a la postre más infelices nos hace. Así que ánimo, porque como decía el Padre Pío, y finaliza el libro con esto. ¿La podéis decir vosotros en italiano? Pues todo es un juego de amor. Tutto è scherzo d'amore. Otra vez, en italiano. Todo es un juego de amor. Bueno, ahora tú y yo. Pero es así, el Padre Pío, si es que exacto, es el amor a Dios y él era todo amor. Así que, ¿qué os puedo decir? Yo qué sé, yo estoy emocionada. Pues si os parece, ofrecemos la charla, le damos un aplauso por las familias, en el año de la familia. Vamos a mencionar a 3 sacerdotes que Abelino me ha dicho, a don Ricardo, a don Juan Antonio y a don José María. Un aplauso para ellos. Y como estamos en terreno de don José María, y este es su terreno, su campo de juego, don José María, venga usted aquí, por favor, que lo tenemos ahí apartado, en la silla allí, y no estaría mal que pues usted pues dijese pues también su impresión que ha sentido y si quiere preguntar algo. Me acerco yo a él. Bueno, simplemente pues que agradecer vuestra presencia, vuestro testimonio y también pues el compromiso de los que fueron moviendo un poco toda esta situación, esperando pues que a todos les haya servido para algo y que a todos nos ayude pues a acercarnos más al Señor, porque como bien decíais hace un momento, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y el plan de Dios es el verdadero, el que verdaderamente nos va a hacer felices, siguiéndolo a Él, aunque a veces pues pueda haber situaciones complicadas, difíciles de vivir, de aceptar, pero Él está con nosotros y nunca nos va a fallar. Y lo que Él nos pide, aunque cueste, siempre será para nuestro bien, como seguramente vosotros pues lo estáis testimoniando ahora, evidentemente. Todo hay que decir que cuando nos hemos sentado, Avelino y yo, a hablar con don José María, ¿verdad? Él tenía clarísimo el tema. Conversión y familia. En nombre de la parroquia y de las personas que se han acercado. Aparte, a mí me llama mucho la atención porque hay mucha gente desconocida esta parroquia y joven, gracias a Dios, y ojalá pues que cada vez seamos más. Gracias.
voy a hacer una cosa que no está bien. Si alguien quiere que le dediquen el libro, os ponéis allí y ya se acercan ellos, ¿vale?